Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta tarde, Señor, al abrir tu palabra santa, Señor, pedimos tu dirección. Señor, ven a estar con cada uno de los presentes y a mí úsame como tu instrumento, Señor, como portador de tu mensaje. Padre, borra mis iniquidades, purifícame, Señor, y que tu Espíritu Santo me utilice solamente como un instrumento más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, una diferencia que hay es que antes daba esta campaña sin lentes, ahora ya no puedo. Ya cambió. El tema de este día, primer día, se llama ¿qué buscas? A manera de introducción, queridos hermanos, voy a bosquejarle algo que había preparado previamente para esta semana. A manera de introducción les voy a decir algo. El dilema humano en la actualidad es la interpretación. Porque existe la interpretación humana y la interpretación divina. Y conciliar, queridos hermanos, la interpretación divina con la interpretación humana es el problema de cada uno de nosotros. A manera de introducción se los voy a bosquejar. Maestra Fanny, cuando la palabra de Dios te dice, cuando te den en una mejilla, pon la otra, esa es la indicación divina. Pero tu interpretación humana se resiste. Hermana Karen, ¿estoy en lo cierto? Normalmente el humano dice, aquí está medio raro, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir aquí? Porque como que no me queda claro. Entonces, la interpretación divina y la interpretación humana ahí tienen un encuentro desavenido, porque como que no agarra forma. Luego va y pasa esa etapa y viene otra donde dice, cuando alguien te robe la capa, no le niegues ni la túnica. Y entonces hermano Chablé dice, ¿cómo? A ver, la palabra de Dios dice que me robe la capa, no le niegue la túnica. Es decir, ya me robó algo y le tengo que dar más al ratero. ¿Estará bien esto? Y entonces, cuando viene el ratero a casa de mi hermano Chablé, la palabra de Dios le dice que le dé de más. Y el hermano Chablé dice, no, pues al contrario, voy a poner una reja para que el ratero no se meta. Nada de que voy a estarle dando el doble. Queridos hermanos, ese es el problema. Maestra Fanny, ¿vamos bien con esta idea? ¿Sí te hace sentido cómo es que choca? Queridos hermanos Marquito y Deyalí, quiero que reflexionemos durante esta semana esto, porque lo que la palabra de Dios nos va a enseñar en esta semana muchas veces no va a tomar sentido en tu vida. ¿Por qué? Porque la interpretación divina dice una cosa, pero tu percepción humana se resiste. Como que dice, ay, esto no me cuadra. Pero esto que vamos a ejercer se llama conciliar el problema. Vamos a conciliar cómo es que una cosa que dice la palabra de Dios, en realidad sí es posible hacerlo, pero humanamente debemos de conciliar las dos situaciones, la divina con la humana. Así que vamos a entrar de lleno al tema. El tema de hoy está basado en Juan capítulo 1, versículos 38 y 39. Y voy a pedirle a alguno de ustedes que lo tenga a la mano. ¿Ahí lo tiene? Nada más que sí, ayúdale a buscar, porque lo de la búsqueda sí está. Biblia trae, pero buscar es lo que se le complica.
Juan 1, 38 y 39. Quien me pueda apoyar en la lectura, le agradezco. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Gracias. 1:38 y 39. Sí, de Juan. La pregunta que les hizo Jesús Sí, y atrás está el 39. Gracias. y la pregunta que nos hace Jesús en esta noche primera de la campaña, hermano. ¿Qué buscas? Así que esta pregunta la vamos a ver que Cristo la hizo y hoy la vamos a hacer. Hermana Débora, Jesús te pregunta hoy, ¿qué buscas? Al final me vas a dar tu respuesta. Hermano Chablé, Dios nos pregunta, ¿qué buscas? Hermana Karen, la pregunta de esta noche es, que Dios nos hace es, ¿qué buscas, Karen? ¿Qué buscas? Y ella también, maestra. La maestra Karen, Sí. también son maestras. Sí, sí, está lleno de maestros. Bueno, Rabí, que quiere decir maestro. Oiga, ya les voy a decir así como dice aquí, mire, versículo 38. Jesús les dijo, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscas? ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Rabí, Karen, ¿qué buscas, Rabí? ¿Sí? Hermana de Yalí, la pregunta de esta noche es, ¿qué buscas? Dios te pregunta, ¿qué buscas? Marco, ¿cuál es la pregunta de esta noche? ¿Qué buscas? Fanny, ¿cuál es la pregunta de esta noche? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Hermana Olga, ¿Qué buscas? ¿qué buscas? Hermana Miranda, la pregunta es ¿qué buscas? Y fíjense, hoy en esta reunión podríamos decir, ¿qué buscamos al reunirnos hoy? ¿Qué buscamos? A Dios. ¿Qué? Karen, ¿qué buscamos al reunirnos hoy? ¿No? Marco, ¿por qué nos reunimos? ¿Qué buscamos al reunirnos hoy? La salvación. La salvación. Bien, ¿no? Ok. Muy bien, vamos a ir viendo. Miren, búsqueda. Y el folleto nos lleva a reflexionar sobre la búsqueda de los jóvenes. Dice que los discípulos en ese entonces eran jóvenes. ¿Qué buscan los jóvenes? Y podríamos decir que un joven en esa etapa busca retos, desafíos. Es impetuoso un joven. ¿Qué busca un adulto? Un adulto ya se metió en problemas y tiene que suplir responsabilidades, ya tiene casa, esposa, hijos, y entonces ¿qué busca el adulto? Cubrir sus responsabilidades. ¿Qué busca un niño? Un niño que busca aventura, juegos. ¿Qué puede buscar un niño? Cosas así de ese tipo, ¿verdad? Pero hay algunos, queridos hermanos, que no buscan nada. Hay algunos que no tienen metas. Hay algunos que no tienen rumbo. ¿Los ha visto en la vida? Yo sí, cuando veía yo al espejo. Hay a veces que está uno como la veleta. Había un coronel que grabó mi mente con sus dichos. Y él a cada soldado le repetía y le repetía que éramos soldados que íbamos dice, al Aiseba. Decía, ustedes soldados no saben ni por qué están aquí. Vinieron porque le dijeron que aquí hay comida y pagan. Por eso están aquí, pero no saben nada más, o sea, por eso. Piénsenle, nos decía todo el batallón.
piensen, ¿por qué están aquí? No, que nomás vinieron y al rato por eso no saben ni a qué están, andan a la buena de Dios. Y siempre insistía en eso, y es que es real, hermano. En la juventud se buscan desafíos, se buscan cosas, pero en realidad no tienen un rumbo. Y entonces el coronel decía que los soldados del batallón eran eso, decía usted, como eran jóvenes, pues decía, jóvenes, ustedes están ahí, a la buena de Dios no saben ni por qué están. Piensen tantito. Era un señor ya grande, un coronel ya de sus años, y ya sabe, le gustaba aconsejar. Ahorita lo recordé con esto de que a veces hay personas que no buscan nada, que están sin rumbo, pero hay otros que sí se buscan, y dependiendo lo que se busca es lo que hay en la vida. Porque aquí en este párrafo dice que estos dos discípulos de Juan el Bautista tenían una búsqueda. ¿Cuál era? Buscaban a Dios. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, y si vemos el relato antes, escucharon que Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios. Y entonces dice que empezaron a seguir a Jesús, hasta que Jesús los vio y les dijo: ¿ustedes qué buscan? ¿Qué se les perdió? ¿Sí? Jesús los enfrentó, los encaró. Queridos hermanos, estos discípulos buscaban a Dios. Vamos a ir a Mateo 6:33. Y nuevamente, si alguien me apoya en la lectura, Mateo 6:33. Mateo 6, versículo 33. Ahí, Mateo 6. 6, Buscar 33. primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas no serán Primero el añadidas. reino de Dios, Amén. su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es. Gracias, hermana Débora. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos insta a buscar algo. ¿Qué se nos perdió, hermano Marco? ¿Qué se nos perdió? Dice: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios. Marco dijo: yo busco la salvación. La salvación es para el reino, porque no es para este mundo. Mas buscar primeramente el reino de Dios es la instrucción que nos da el Señor en su palabra. Queridos hermanos, la búsqueda de Dios fue la que estos discípulos estaban realizando. Pero ahora vamos a ver cómo es que la búsqueda también se transforma en la identidad para cada uno de nosotros. Miren, nuestro relato dice que un pescador busca pescado, ¿no? Entonces dice, un cristiano que busca a Cristo. Entonces, por la búsqueda, dice, también podemos ser identificados. Y aquí les tengo una pregunta. ¿Será que haya cristianos que no buscan a Cristo? Sí hay, ¿verdad? Entonces, dice, como a veces. Pero si no buscas a Cristo en esta situación de que eso es lo que te identifica, estamos de acuerdo que irás perdiendo esa identidad. Porque ya no estás buscando a Cristo, entonces dejarás de ser un cristiano porque ya no lo buscas. Y es cuando el cristiano se va diluyendo en la vida. Queridos hermanos, regresando al relato de Juan, hay una pregunta que hay que contestar. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde moras? Hermanos, fíjense que aquí hay una verdad entre líneas.
¿Sabe que no era eso lo que era la respuesta? 8:16. Cuando Jesús preguntó, ¿qué buscas? A los discípulos, 8:16. la respuesta era que buscaban a Dios. ¿Sí? ¿Juan qué? 1. Uno. No, ¿qué Juan 1? 38 y 39. 38. 38 está acá. 38 acá. Y 39. Fíjense que aquí viene algo, hermanos, regresando. Cuando Jesús les dijo, ¿y ustedes qué buscan? Dice que entendemos por el contexto que la respuesta era Dios. Cuando yo les pregunté, cuando venimos aquí, ¿qué buscamos? También coincidimos que estamos buscando a Dios. Pero miren, quiero que vayan a ese momento. Dice que Jesús notó que lo seguía. Entonces, al voltear y decirle, ¿qué buscáis? Se sorprendieron los discípulos. Y no contestaron lo que buscaban. Ellos contestaron con otra pregunta. Y le dijeron, ¿dónde moras? O sea, fueron sorprendidos porque no esperaban que Jesús les dijera, ¿qué pasó? ¿Qué buscan? Que los confrontara. Tal vez nosotros en algunos momentos Jesús nos confronta. ¿Qué quieres, hijo? Y frente a esa pregunta, dudamos. Sí. No sabemos cómo responder, ¿no? Los discípulos buscaban a Dios, hermano, pero su respuesta fue, ¿dónde moras? Pero Jesús sabía lo que ellos estaban buscando. Así que Jesús sabe lo que tú y yo estamos buscando. ¿Y qué respondió Jesús? Cuando ellos dijeron, ¿dónde moras, Señor? Él dijo, venid y ved. Ahora la pregunta es esta, hermanos. A ver si mis maestras saben. La pregunta es, ¿dónde moraba Jesús? No, ¿verdad? Cari, no, ¿verdad? Charlet, ¿dónde moraba Jesús, Charlet? Pues no tenía. No, ¿verdad? No tenía una casa con... Ahora, la pregunta es, Miranda, cuando les dijo venid y ve, ¿qué les enseñó? Si él no tenía. El Señor le dijo, las olas tienen dónde. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, regresamos al relato y el relato dice que les dijo, venid y ved. Venid y ved, Fanny, ¿qué les enseñó? ¿A dónde los llevó? No tenía nada. No tenía nada. ¿Qué les enseñó entonces si no tenía nada? No tenía morada. No tenía morada. Eso es lo que vemos entre líneas, hermanos. Miren, dice el texto 36, y les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron. ¿Qué vieron, hermanos? Dice que vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Pero sí les enseñó algo. Pero no era donde moraba, porque él no tenía. Jesús, ¿dónde moraba? Moraba en cada lugar donde llegaba, le hacía un espacio y ahí se quedaba. A veces dice que le rogaban que se quedara y se quedaba varios días, varias semanas en los lugares a donde iba. Pero no tenía un lugar fijo. Es decir, yo vengo de Cozoleacaque y vengo a dar la campaña y le digo, hermana Miranda, pero no tengo dónde quedarme, ¿no? Y ella con su grupo van a decir, hermanos, vamos a conseguirle dónde se quede el hermano, ¿no? Por decirlo así, porque viene de lejos. ¿Qué pasa? No es donde moro, es el lugar provisional donde voy a estar mientras estamos aquí. Jesús no les enseñó
una morada. Sin embargo, dice que ellos se quedaron con él. Y esto es lo que respondió realmente Jesús. Jesús les mostró a sus discípulos, bueno, a los discípulos de Juan, porque estos eran discípulos de Juan, un lugar especial. ¿Qué lugar especial les mostró a los discípulos? ¿Saben qué es el lugar mostrado? Karen, Fanny, mirad. Marco, Deyalín, Débora, hermanito Rutilo y hermana Olga. ¿Saben qué les enseñó Jesús a estos dos discípulos de Juan el Bautista? Un lugar especial. Y es el mismo que nos enseña hoy, esta noche, el Señor. ¿Ya identificaron cuál es? Estar a su lado. El lugar especial era al lado de Jesús. Así que cuando nosotros venimos aquí buscando a Dios, Dios nos tiene un lugar especial. Y ese lugar no es la casa de la hermana Miranda, es al lado de Jesús. Cuando Jesús nos pregunte, ¿qué buscas? Tú y yo sabemos que lo buscamos a Él. Y una vez que lo encontramos, hay que permanecer en Él. Él, ese es el lugar que nos da, el lugar especial a su lado. Ese es el que quiere darnos. Por eso hemos venido aquí esta noche. Queridos hermanos, amigos especiales e invitados, ¿quieren buscar a Cristo a partir de hoy y permanecer en Él? ¿Les gustaría? Amén. Amén. Si es así, les voy a pedir que nos coloquemos de pie y lo pidamos en una oración. Amén.